Bueno, entonces, nosotros estamos trabajando hojas de estilo de CSS, ¿cierto? Ya los dejamos acá. Y pues, digamos, haciendo un recuento rápido de lo que hemos visto, nosotros podemos agregar estilos por medio del ID, por medio de clases y por medio de etiquetas y hasta pues de un componente, digamos, universal para todas los ¿cierto? Entonces, después de eso empezamos ya a revisar, digamos, en más detalle las etiquetas o las propiedades, perdón, CSS, las reglas CSS. Entonces, habíamos trabajado mucho con el background color, que ustedes ya saben que colocan un color de fondo, pero aquí teníamos sobre título, vamos a revisar aquí un momento esto para que nos muestre. Teníamos acá entonces nuestras cajas y estábamos creando un estilo acá para, o sea, estamos viendo la regla que se llama margin, padding, width y height, bueno, especialmente margin y padding. Entonces, ¿qué estábamos diciendo en la última clase? Que lo que es el margin y el padding son márgenes que se colocan alrededor de mi caja, de mi div. Los padding es una margen interna, o sea, que es del borde de mi caja hacia adentro. Si mi caja tiene, o mi div tiene 300 píxeles de ancho por, colocémosle 150 de alto, pues el padding lo que va a hacer es reducir el espacio del contenido, pero la caja no tiene que sufrir cambios, ¿de acuerdo? O sea, la caja va a tener, seguir teniendo esos 300 por 150. Lo que se reduce es el espacio donde va a salir el contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a revisar aquí un poquito esta parte. Yo tengo acá un padding de 10 píxeles sobre el título que tiene también un color de fondo rosado. Quiere decir que este padding se está aplicando a esta caja. Para hacerlo un poquito más dinámico, puedo trabajarlo desde el inspector de código, que es casi que lo mismo de trabajar, que es donde yo les digo se puede ver las reglas CSS, ahí están. Y yo puedo acá mirar lo que es el padding. Miren, entonces, ese padding, como les digo, es esa margen que se está viendo ahí, ¿sí? Entonces, si yo aumento ese padding, miren que el espacio del contenido se va a reducir, ¿de acuerdo? Y cada vez el texto está más lejos del borde de la caja, ¿sí? Eso es lo que hace el padding. Miren que de todos modos cuando yo sigo aumentando, acá me dice que mi caja sigue teniendo 300 por 150, o sea, ese valor es fijo. La caja crece es más por un tema de, digamos, bueno, o sea, de la suma digamos, de todo el contenido como tal, ¿sí? Entonces ahí está. El margin ya es la margen externa, ¿cierto? Es lo mismo, si yo sigo aumentando esto, es una margen que se crea alrededor, pero ya es de el borde de mi caja hacia afuera, ¿sí? ¿Esa parte estamos claros todos? ¿Sí estamos claros Sí, hasta señor. ahí? Sí, señor. Perfecto. Ahora, tenemos dos nuevas etiquetas, dos nuevas propiedades que se llaman width y height. Bueno, esto para el ejercicio. ¿Qué es cuál? Pues width es el ancho de mi caja y el height es la altura. Entonces, mi caja o mi div tiene una altura en este momento de 300 por 150. Entonces, ahí yo puedo hacer que mi caja se vuelva amplia, ¿sí? Y también la altura, ¿de acuerdo? Ahí está la altura también. Pero bueno, ¿qué pasa con esa altura y con ese ancho? Yo puedo trabajarlo también con porcentajes. O sea, yo puedo decirle a él que, por ejemplo, mi caja sea del 50% de ancho. O sea, yo puedo trabajarlo en porcentajes. Y esto hace que la caja sea mucho más dinámica que trabajarlo con píxeles fijos. Entonces, por ejemplo, mire, aquí él me está diciendo que de aquí a aquí es la mitad de la pantalla, ¿de acuerdo? Obviamente hay que tener en cuenta, porque si ustedes alcanzan a notar, de todos modos está un poquito más corrida, pero es por temas de margin y de padding. Si yo le quito el margin, mire que él se ubica más en la mitad. Y el padding, pues creería que también, mire. Ahora sí me marca ahí la mitad exacta de la pantalla. O sea, aquí están en la mitad exacta y aquí acá hay otro 50%. Obviamente ese 50%, como les digo, se puede ir cambiando. Ahí voy cambiando el porcentaje hasta llegar al 100, ¿no?
ahí es 100%, ¿sí ven? Entonces, si yo llego nuevamente a 50, es eso. Entonces yo puedo trabajar esa propiedad también con porcentajes y es muchísimo mejor. ¿Por qué es muchísimo mejor? Porque este porcentaje, o sea, este 50% lo calcula es basándose en el ancho de lo que se llama el waveframe, o sea, la parte visual de mi navegador, o sea, todo lo que es blanco, en pocas palabras. Entonces, él calcula ese tamaño con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi tamaño de pantalla cambia, él va a calcular el 50% sobre eso, pero siempre va a ser el 50%. Entonces, si yo reduzco mi pantalla, yo empiezo a reducirla, mire que él también empieza a cambiar el tamaño de mi caja, ¿de acuerdo? Mire, bueno, hasta aquí me lo está dejando reducir, bueno, un poquito más, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces, siempre va a conservar el 50%, pero de todos modos, si nosotros analizamos acá, en este espacio, vemos que el tamaño en este momento de mi caja de color rosado es de 123 píxeles, punto 143, ¿sí? Y si yo, digamos, empiezo a ampliar nuevamente mi espacio, por ejemplo, miren, acá incluso aparecen los tamaños. Si yo lo dejo, por ejemplo, en 700, bueno, aquí hay que tener en cuenta que tiene un espacio acá, ¿no? Pero más o menos, él me dice que ahí está en 192, ¿de acuerdo? El 50%. Entonces sigue ampliando y hasta obtener siempre vas a conservar el 50%, ¿sí? Como les digo, esto ayuda mucho para el tema, digamos, algo que se llama el responsive, que eso lo vamos a ver más adelante, que básicamente es que mi página se adapta a diferentes pantallas, o sea, que yo pueda verlo en un celular, pueda verlo en una tablet, pueda verlo en un computador portátil pequeño, en uno grande, en una pantalla súper grande. Entonces, eso es lo que hace es que se pueda adaptar. ¿Qué pasa si yo le dejo un tamaño fijo como el que tenía antes? ¿Qué pasa si yo le dejo acá el 300 píxeles? Voy a bajarlo, sí, dejémoslo en 300. Y vuelvo y hago el mismo ejercicio de ahora. ¿Sí? Que si yo empiezo a hacer esto, miren que el tamaño de mis ventanas no cambia. Es un tamaño fijo. Pero hay una pequeña desventaja, que cuando él llega ya al punto límite, o sea, cuando ya ese espacio es mucho menor que él, miren lo que va a pasar. Que me sale una barra de desplazamiento. ¿Sí ven? Entonces, mira, ahí me sale una barra de desplazamiento, porque obviamente este cajón sale más o menos hasta por acá. Entonces, para poderlo visualizar completamente me toca desplazarme. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que hay que evitar muchas veces y por eso, digamos, se trabaja ojalá, basándonos en porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se trabaja también de esta manera, con porcentajes. Pero hay que tener en cuenta algo. El height, o sea, la altura, se puede manejar también en porcentajes, pero él tiene, digamos, una particularidad. Y es que el elemento, les voy a mostrar acá con un ejemplo, voy a decirle que, por ejemplo, la altura sea el 60%. ¿Sí? Entonces, a diferencia, digamos, miren, a diferencia, digamos, del width, o sea, del ancho, el height, la altura no la puede calcular inicialmente. O sea, si por ejemplo acá yo muevo este 60 y lo sigo aumentando, mire que la altura de este cajón no cambia en absolutamente nada, ¿sí ven? Miren. ¿Y por qué es? Porque él no puede calcular la altura basándose en digamos, en mi espacio de trabajo, en mi web frame, ¿sí? Entonces, él no lo puede calcular de esta manera. Entonces, para el height sí toca usar, y les voy a aclarar acá en la palabra inicialmente, toca colocarle una altura fija. Inicialmente. Ya les digo por qué les digo inicialmente. Miren, ahí está mi altura. Bueno, está como muy grande. Voy a dejarlo en 200. Ahí. Y ahí está mi altura, ¿sí ven? Obviamente si cambia, pues ahí sí va a cambiar porque estamos colocando una altura fija, o sea, una altura en píxeles, ¿de acuerdo?
¿Por qué inicialmente? O sea, ¿por qué inicialmente necesitamos que la altura sea en píxeles? Porque este elemento se basa básicamente en el tamaño de su elemento padre. ¿Cuál es el elemento padre de este div? ¿Quién me dice? ¿Cuál es, tutor? ¿Cuál es el elemento padre de este div? ¿Cuál creen que es? ¿Nadie? ¿No? No. ¿Los demás? Bueno, el elemento padre es el elemento que lo contiene a él. En este caso estamos hablando del body. Cuando un elemento, en este caso el body, la etiqueta body, tiene por dentro otros elementos, esas etiquetas son elementos hijos. El elemento padre de él es el que lo contiene en un principio, es el primero en contener. Ese es el elemento padre. En este caso, el elemento padre del div, de este div título, es el body. ¿Sí ven? Es el body. Entonces, cuando yo trato de usar el height o sea, el height en porcentajes en un primer elemento, ¿sí ven? En un primer elemento que en este caso es el body, digamos que él no encuentra cuál es la altura de ese elemento, ¿de acuerdo? O sea, aquí, bueno, no sé si aquí me muestra el body, pero bueno, sí acá tiene una altura, pero esa altura no la toma él para basarse en un porcentaje, ¿listo? Entonces, por eso les digo, inicialmente la etiqueta, si está como elemento hijo del body, esta altura toca colocarla de manera fija. Si esta etiqueta div tiene por dentro más elementos, esos elementos sí ya se le pueden trabajar alturas en porcentajes. ¿Por qué? Porque ahí sí el porcentaje se va a basar en el elemento padre que es este div. Y este div ya tiene una altura fija. Entonces, él sí puede calcular eso. Hagamos un pequeño ejercicio con eso. Voy a crear acá un div, digamos, dentro de este. Vamos a colocar un div que se llame hijo. No me sale el coso. Entonces, div class hijo. ¿Sí? Entonces voy a decirle acá que este es un texto dentro del elemento hijo. Y aquí voy a colocar un texto dentro del o desde el elemento padre. ¿Listo? Y voy a crear una clase para este. Este ya tiene clase, que es el que estamos viendo acá en título. Entonces aquí vamos a crear una clase llamada hijo, una clase CSS. Vamos a colocarle un background color. Vamos a colocarle un color rojo. Y vamos a decirle que el height sea el 50% de su elemento. Miren que acá, ¿sí ven? Le estoy diciendo que sea el 50%. ¿Listo? Ahora, él va a funcionar porque el elemento padre que él tiene, miren, el elemento padre que él tiene, que es título, ¿cierto? Esta etiqueta div, su elemento padre es este, que tiene la clase título. Ese título tiene una altura fija. Entonces, cuando yo hago esto y actualizo, ahí está mi elemento hijo, miren. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, mi elemento padre está acá y mi elemento hijo está acá. ¿Sí ven? ¿Cuánto tiene el de altura? Bueno, él tiene el 50%, dice que tiene 100. O sea, está respetando que él tiene 200 y él entonces está calculando sobre el 100. ¿Sí ven? Y aquí sí funciona el porcentaje, miren. Aquí sí funciona.
¿sí? Obviamente no puede llegar al 100 porque hay un texto que está abarcando cierto porcentaje, entonces él puede llegar máximo en este momento como hasta 96. Si yo lo sigo ampliando, mire que él se sale, pero pues ahí ya lo que estaría yo haciendo es desconfigurando las cajas, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, no sería correcto hacer esto. Entonces lo vamos a dejar ahí en 50, que es como lo vamos manejando. Entonces mire que él es el elemento hijo y aquí tengo mi elemento padre. No sé si tengan alguna pregunta al momento. ¿Ninguna? Entonces, Juan Manuel, ¿cómo hago, Yo, ¿cómo hago para que el cuadro de color rojo tenga la mitad del tamaño del elemento rosado? ¿Qué le coloco en CSS? Acá. ¿Qué le coloco acá en el CSS? ¿cómo así que? El elemento de color rojo quiero que quede de la mitad de ancho el elemento rosado. ¿Qué le agrego? Espere, ¿se le cambian los píxeles o...? No, pues no sé, ustedes me dicen. Yo le hago acá, usted me dice acá que le escriba. Ya se va a terminar el tiempo para que se conecten otra vez. Mientras tanto, Juan Manuel está pensando en la respuesta. O si alguien la tiene, de una vez. Pues hate. Ahí en el hijo. ¿En dónde? Agregale. El hijo, agregale también un width de 50%. Entonces agregamos un width acá del 50%. Venimos acá, actualizamos y muy bien. Allá tenemos el 50% de mi elemento padre. ¿Sí ven? Entonces, No, estos es que no lo elementos centra, ¿no? No lo centra o sí se puede centrar. Bueno, no lo hemos visto centrar. se puede con otras herramientas, pero por el momento no, porque casi todos los elementos él busca alinearlos a la izquierda por defecto. ¿Sí? Sí se pueden alinear, pero como les digo, otras herramientas. ¿Listo? En este caso, digamos que aquí a lo que voy con este también ejemplo, aparte del tema de porcentajes y de que el height cuando ya está dentro de un elemento que tiene una altura fija establecida, acá, desde acá, es que también los porcentajes se calculan según sus elementos, ¿no? O sea, quiere decir que este 50% es basado en el elemento padre. Y si yo creo dentro de otra caja y también tomo el 50%, pues lo que está haciendo es tomar la mitad de lo que tenga este elemento de ancho. ¿Listo? O sea, quiere decir que estas cajas van calculando su altura y su ancho a partir del elemento que lo contiene y no del 100% de mi caja. ¿Listo? Solamente los elementos iniciales son los únicos que pueden tener el ancho basándose en la altura. Y esto pasa lo mismo, como todo es porcentaje, entonces miren que él se sigue también redimensionando, ¿cierto? Sigue cambiando su ancho. Ahora, incluso, bueno, esto sí no cambia porque la altura recuerden que es fija, este primer elemento es fijo y este pues es del 50%, pero la altura del elemento como es fija pues no cambia con la ventana, o sea, la ventana no tiene nada que ver ahí, ¿sí? Entonces, esa digamos es una de las propiedades. Ahora, para terminar con el tema del ejemplo del margin y del padding, esto digamos ya lo ustedes digamos lo tienen más claro. El margin y el padding tiene 4 elementos que se pueden trabajar de manera independiente. O sea, nosotros veíamos acá en la diapositiva que yo puedo agregar un margin y el margin se agrega en los 4 lados, ¿no? En el top, en el left, en el right y en el bottom. Pero si yo quiero que ese margin o ese padding se maneje solamente en uno de los lados o en varios lados, pero digamos quiero que sea incluso diferente, se puede trabajar. Para eso hay unas, digamos, unas reglas CSS. Vamos a trabajar el ejemplo solamente sobre el margin. Vamos a trabajarlo acá sobre el margin. Espérenme, organizo acá un poquito esto. Corro acá esta parte. Así.
Entonces, por ejemplo, este margin, como está creado, él lo que está haciendo es creando una margen en los 4 lados, ¿no? O sea, si nosotros vemos acá y vemos el inspector, vemos que él crea un margin en ambos, en los cuatro puntos, ¿cierto? Sí, Pero arriba, yo, abajo, a los lados. exacto, pero si yo necesito un margin en un lugar específico, entonces tengo estos que están acá, mire, margin top, margin button, margin left y margin right, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, bueno, yo quiero que mi margen arriba sea de 15 píxeles, por ejemplo, ¿de acuerdo? Quiero que mi margin en el lado izquierdo sea, por ejemplo, de 10 píxeles. Aquí está. Quiero que mi margin right, por ejemplo, sea de 20. Y A la quiero derecha. que mi margin, sí, a la derecha, y mi margin button, o sea, en Abajo. la parte inferior, sea, pongámosle 30 píxeles. ¿Listo? Y entonces, obviamente, tengo que quitar, bueno, ahora les explico esto, pero digamos que vamos a quitar esta parte. Vamos a quitar el margin general y vamos a dejar esos 4 puntos. Entonces, ahí guardo. Vengo acá, actualizo. Y revisemos desde el inspector cómo quedó el margin. Entonces, miren, el margin quedó 15 arriba, 10 a este lado izquierdo, 20 al lado derecho. Bueno, el 20 aquí pues digamos que se pierde un poco porque pues recuerden que él toma todo el resto del elemento, y 30 en la parte de abajo, pero ahí se ve, miren, ahí se alcanza a ver cómo cambia el tamaño de acá a acá en la parte inferior. Entonces yo puedo, si en algún momento yo necesito un margin específico, o sea, en uno de los lados, igual esto aplica para el padding. ¿Sí? Esto también aplica para el padding, entonces yo uso esta línea, si yo quiero un margin específico. El padding es lo mismo, solamente es reemplazar la palabra margin por padding, ¿sí? Y haría lo mismo en cada uno de estos elementos. Entonces todo esto yo lo reemplazo por padding. Y Debe ahorita ya... aplicar para todas las márgenes. ¿Sí? exacto, exacto. Entonces ahí ya puedo aplicar, digamos, el padding para el elemento, bueno, en este caso título, ¿sí? Pero entonces ya mire, por ejemplo, el padding está aquí, entonces es muy similar. Entonces, como les digo, ese padding o ese margin es para cuando yo necesito elementos específicos, ¿sí? Miren. Esperen un segundo. No, pero sí debería ya es que, bueno, ahí voy a explicarles. ¿Qué pasa? Que me está tomando este valor porque cuando él El empieza a leer, general. pues obviamente él está No borro el reemplazando general, ¿sí? todo esto. ¿Señor? No borro el PA en general. No, aquí no es tanto, digamos, el tema de general o específico, sino que aquí, digamos, en este caso, el código pues se viene leyendo de arriba hacia abajo, y lo que pasa es que aquí estoy estableciendo unos padding, pero esta línea, se está encargando de reemplazar todo esto. ¿Sí? Borro los anteriores. Sí, ¿Sí? pues recuerden que no las borra porque no, recuerda que aquí no es que borren, sino que las deja ocultas. ¿Sí? Miren que acá, por ejemplo, el padding que estaba usando, mírenlo, es este. Bueno, aquí digamos no está, pero si yo quito ese padding, miren que automáticamente mi padding queda con los otros elementos. O sea, que si yo borro esto, ¿sí? Si yo borro ese padding, O sea, los sobrepone. No los borra, sino exacto, que los sobrepone. exacto, lo sobrepone. Porque es la última orden la que se ejecuta. Exacto, exacto. Entonces mire que ahí ¿Sí? yo tengo mi padding, y mi padding es diferente entonces en todos los 4 lados. ¿Sí? 10, 15, 20 y 30. Entonces ahí está. ¿Sí? Pero si digamos yo necesito hacer esto mismo, pero digamos que no quiero escribir esto 4 veces, también se puede hacer. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Yo llamo acá nuevamente al padding normal. Entonces pongámosle aquí nuevamente 10 píxeles. Inicialmente como lo teníamos. ¿Sí? Entonces acá guardo. Otra vez actualizo. Ahí tenemos nuestro padding de 10 inicialmente. Pero si yo quiero agregar nuevamente otro padding, o sea, quiero también hacer que en cada lado sea diferente,
Entonces lo que yo hago es dejar un espacio, ojo, porque no hay comas ni nada, y coloco otro valor, por ejemplo, coloco 20. ¿Listo? En este caso, este primer valor se va a ir para, creo que es la Para parte top, superior top, y la parte inferior. ¿Sí? O sea, sería 10 top y arriba bottom, y 10 abajo, exacto. Y esta sería para la parte izquierda y para los derecha, lados, left y right. Entonces, si venimos derecha y nuevamente izquierda. acá y revisamos nuevamente el inspector, ahí está, mire, ¿sí ven? 10 y 10, 20 y 20, ¿sí ven? Entonces, él también así, también puedo hacer un padding. Entonces, ¿y qué pasa si yo le agrego un tercero? Entonces, él en este caso toma el orden de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces, si no estoy mal, igual ahorita revisamos, creo que este es Top, top, el creo que right, este es, no, creo que este es left y right y creo que este es button, ¿sí? Entonces creo que este es top, left y right y button. Vamos a revisar para salir de dudas. Entonces venimos acá a actualizar y aquí está, mire, top 10, ¿sí? Left y right 20 y 15 button, sí, ¿sí ven? Y si yo le agrego un último elemento, por ejemplo 5 píxeles, pues entonces aquí ya está en el orden de las manecillas. Entonces, top, right, left, creo que, bueno, no, mentira, no es el orden de las bottom, manecillas. bottom, bottom. Creo que es, bueno, creo que button y right. Bueno, vamos a revisar porque ahí sí me confundí. Eh, sería 10, Sí, 20, que sí, creo que es 20, como usted lo dijo, 15 y primero 5. Ah, sí, entonces sí, top, 10, right, bottom y left. sí, 10, 20, 15 y Arriba, 5. derecha, abajo, izquierda. Ajá, 10, 20, 15 y 5. Sí, entonces en el orden de las manecillas del reloj. Arriba, Sí, derecha, abajo, izquierda. Listo, entonces tienen, digamos, esas tres formas. Tienen esas tres formas de trabajar, por ejemplo, el padding, y pues esto mismo aplica exactamente igual al margin. ¿Listo? Entonces lo tienen de esa forma. Un solo valor que aplica para todos. Elementos independientes, o sea, margin raya, raya left o margin raya top o padding raya bottom, o sea, un elemento exacto. O también tienen de esta manera para poderlo configurar. ¿Sí? Entonces tienen esas tres formas. En este caso creo que no aplica nada de jerarquías, ¿sí? Porque son etiquetas, son las propiedades. Entonces, aquí solamente es como el orden en que se coloca, es lo único. O sea, el último que, como dice Octavio, el último que se coloca es el que tiene, pues en este caso, el que se aplica inicialmente. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto. Entonces, nos falta ¿qué? Ver el elemento border, ¿sí? El elemento border es un elemento que yo puedo agregar. Vamos a dejar un solo valor acá para no dejar tanta cosa. Entonces, yo puedo agregar un border. Entonces, yo pongo acá border. Dame un segundo, a ver si me sale el ayudante. No, no me sale. Espera un segundo entonces. A ver si por acá tengo la documentación de border. Ah, aquí está, mira. El border. Entonces dice que el border define el borde o contorno de una caja, perdón. ¿Listo? Y se piden estos tres valores. O sea, yo cuando coloque la palabra border, me pide color, tamaño y estilo. ¿De acuerdo? Espérenme un segundo, reviso acá porque mi computador está muy lento y eso es lo que hace que es el visual que está consumiendo todo. Vamos a cerrar este archivo. Yo no tengo nada más abierto. Aquí. Y aquí lo que me está consumiendo es esto. Voy a dejarlo acá. Así. Listo. A ver si de pronto es un poquito más fluido. Respecto a... Cerremos esto. Cerremos esto. Cerremos esto. Cerremos esto. Bueno, ahí de pronto ya un poquito más de rendimiento.
No, pero el que más me molesta es el viso. Espera un momento, lo cierro y les voy explicando acá. Entonces, el borde necesita tres propiedades, ¿listo? Para poderlo configurar. Un color, o sea, el color que va a tener el borde, ¿cierto? El tamaño, que el tamaño es, pues obviamente en píxeles, yo le puedo decir, o sea, es el grosor del borde, puede ser en 3 píxeles, 5 píxeles, ¿sí? Y el estilo, los estilos son unos estilos que ya están preestablecidos en HTML, o sea, no es algo que yo puedo crear. Los estilos están acá. None, que es ninguno, o sea, ningún estilo. Hidden, que sería oculto, o sea, que no haría mayor cosa. Y aquí están los otros. Este se llama Dashed, Dotted, Doublet, Group, Inset, Offset, Read y Solid. ¿De acuerdo? Cada uno tiene, digamos, una figura diferente. Pero como les digo, ya vienen preestablecidos. Entonces vamos a abrir otra vez nuevamente aquí nuestro editor. O sea que no se puede agregar otro estilo, no tiene que No, ser eso. exacto, solamente son esos. Entonces, aquí yo le digo a él, espérame un segundo que él carga acá todas las cosas. Bueno, hagámoslo acá. Entonces, él pide un color, vamos a colocarle un color rojo. Pide un tamaño, vamos a decirle que 3 píxeles. Y un estilo, en este caso vamos a decirle group, creo que es este. Bueno, ya me ayudó a, a sacarla de este. Entonces, miren, ahí le estoy agregando un borde a mi caja título. Ah, pero entonces, espérenme, cambiamos el color porque el color se me va a confundir con este. Vamos a colocarle un color verde. ¿Listo? Entonces venimos acá, aquí ya guardamos, actualizamos acá y ahí está mi borde, miren. ¿Sí ven? Entonces ese es mi borde, el borde de las cajas. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces él tiene color, que obviamente puede ser varios, el tamaño, entonces para ver mejor los tipos, vamos a colocar acá un tamaño de 15 píxeles, por ejemplo. Entonces esto, actualizamos y ahí está. Entonces el group es este, digamos, ahí se ve como doble, pero es un solo borde. ¿Listo? Ahí se ve como doble. Este es el estilo group. Vamos a revisar acá cuál otro. Entonces aquí tenemos solid. Es uno muy sencillo. Dashed, vamos a usar este. Espera un segundo. Ahí Dashed, mírenlo. Es una línea punteada. Obviamente si esto se reduce en tamaño, pues la línea va a ser más continua. ¿Sí ven? Dejémoslo por aquí en 7. Este dotted. Entonces es los punticos. Voy a integrar esto acá. Dejarlo así. Entonces ahí está dotted. El doble ya, no, el doble no lo hemos visto. Habíamos visto el group. El doublet, mírenlo. ¿Sí? El group ya, el insert, bueno, estos creo que ya no hacen mayor cosa. No, aquí, bueno, es esto. Digamos, lo único que cambia es esto, ¿sí? El offset, no, no me deja. Mm, no me dejó. Desde
el offset así. Y el último es bueno, el solid ya le hemos visto que el solid es como el más básico. Y ¿sí? Entonces esos son los diferentes estilos que tenemos de border. Se los puede colocar en elementos como divs. Creo que más que todos los divs, o en los únicos, creo que se pueden manejar estos borders. ¿Qué es lo interesante? Ah, no, mentira, sí se pueden más elementos. Se pueden más elementos. Se pueden en tablas, se pueden botones, se pueden un resto de cosas. ¿Qué es como lo más interesante de esto? Porque esto realmente es como muy antiguo, ¿sí? Aunque se puede necesitar en algún momento. Lo más interesante de esto es este señor de acá que se llama radius. ¿De acuerdo? O sea, el borde radius. ¿Que el borde radius qué es? Es el radio, o sea, el redondeo que yo le puedo dar a las esquinas. Entonces, yo tengo acá border radius. Yo puedo agregar acá, a ver si escribí bien o no. Este programa de grabar me consume mucha máquina. Border radius creo que es así. Bueno, igual aquí me falta el punto y coma. Border radius. Entonces, él me pide a mí un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo decirle acá, y este se trabaja en porcentajes. Por ejemplo, un 5%. Entonces, ahí está. Guardo. Y miren cómo las esquinas de los 4 lados se vuelve más redondas. Obviamente, ese porcentaje yo puedo cambiarlo. Ahí estoy aumentándolo. Mira, ahí va en 20%. ¿Sí? Hasta dejarlo pues totalmente redondo, que más o menos es por ahí como en el 80% ya es totalmente redondo. Ojo, aquí no se ve totalmente redondo, es por el ancho y la altura, ¿no? Pero si yo tengo un elemento totalmente cuadrado, o sea, si yo por ejemplo le digo que el ancho de esto sea 200 píxeles, miren que él ahí toma, ahí está totalmente redondo, ¿sí ven? Miren, miren, ahí está totalmente redondo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el borde radius que ustedes lo pueden hacer en cajas, como le digo, botones. Ustedes pueden hacer botones algo redondos también. O pues ya ustedes pueden aquí, como les digo, pues ya manejar el borde radius. El borde radius tiene también, digamos, otras configuraciones que son estas. ¿De acuerdo? Estas que están acá, border button right radius, border star radius, bottom left, start en star, top right, top left y en end. ¿Listo? ¿Qué es esto? Que yo puedo hacer que el border no se aplique a todas las 4 esquinas, sino a ciertas esquinas. Sino a dos. Ahí dice a Exacto. dos. Por ejemplo, si yo aplico el 10% y Ah, quito este borde, imagínate. entonces él va a aplicar en la parte superior izquierda. Venimos acá y miren que él solamente me aplica en la parte superior izquierda, ¿sí ven? Superior izquierda. Entonces, puedo volver a usar más, puedo buscar acá otros. Por ejemplo, border top right, entonces pongo, digamos, el mismo valor. Y ahora, entonces está aquí y está acá, ¿sí ven? También voy a borrar estos, border radius. Eso sí casi no lo sé, eso no los había visto. Vamos a ver qué hacen. De pronto es una manera más rápida. Border en. Eso no los había visto. De pronto es para otro tipo de. Dice al Como para final. otro tipo de qué, de elementos, porque, o sea, de otras situaciones, porque aquí no. Aplica. Señor Octavio, ¿tiene el micrófono abierto? No, que estaba mirando que dice final y comienzo Sí, para el pero border eso es radius. como para otro, o sea, esto como les digo, yo no los había visto y pues obviamente se nota que ya no funcionan para este lado. Border, aquí esperen un segundo, border
left. Entonces, los que funcionan son este que dice top left o top right y estos que dicen button left y button right, ¿sí? O sea, son como las 4 esquinas. Desde la parte superior o inferior, izquierda o derecha, ¿sí? Es como la combinación de los 4. Entonces, ustedes escogen cualquiera de ellos. Digamos, yo voy a escoger acá uno muy general para todas las 4 esquinas. Y estos mismos elementos que están acá, yo los puedo también llamar de manera independiente. O sea, yo puedo colocar acá un border. Miren que aquí, por ejemplo, me aparece color. Entonces es para solamente colocar el color, ¿sí ven? O si yo quiero el estilo, entonces el estilo sería este, o sea, el group, el sol y no sé qué. O si el tamaño, pues entonces en tamaño busco el que se llama size. Por aquí debe estar. Siempre que diga size es tamaño. ¿Listo? Bueno, está. Border. White. Oigan, no está. No sé, entonces debe ser otro diferente. Yo es que diciéndoles que siempre que sea size y no está el site. ¿Será este space? No, no creo. Border radius. Bueno, creo que es el border solo. Ah, sí, pues el border solo. Border radius solo. Ah, no, Border perdón, width. estamos hablando de. El Estamos que hablando dice de border. width, profe. Sí, debe ser entonces este, sí, width. Ese width. Ese es el tamaño. 30 píxeles. Vamos a ver, ahí tiene que sobreescribirme el de arriba. Sí, es ese. Exacto. Es ese que estamos viendo, es el border width. Ajá, sí, exacto. Entonces yo también puedo trabajar esos elementos por aparte. Bueno, le digo, lo más interesante es como el border radius, ¿sí? Que igual no necesariamente tiene que tener un borde activo, o sea, yo no necesariamente tengo que tener el borde, sino solamente aplicar el border radius y ya automáticamente él me está aplicando el border al O elemento. aplicar uno solo. Aplicar uno solo de los bordes. Sí, sí. No necesitan los tres, no necesitan los tres, sino uno solo. De estos también, sí, usted puede colocar, bueno, es importante recalcar que sí, al menos, si usted quiere que se vea el borde, sí debe tener el mínimo un tamaño, o sea, si sea un píxel, ¿sí? Si usted no le coloca qué tipo, pues él lo va a tomar por defecto como sólido, ¿sí? Por ejemplo, ahí tiene aplicado, pero pues es muy pequeño, vamos a colocar un poquito más grande. No, perdón, me falta el estilo, no, sí toca colocarle sólido. Ahí está. Entonces sí se necesita de pronto entonces estos tres, pero como les digo, pues miren, ustedes pueden colocarlo. Y si no, pues igual no lo colocan, pero se aplica en el border radius. ¿Sí ven? Entonces, esa es, digamos, una de las etiquetas de la parte de border. Aquí hay otra etiqueta que no está en la presentación, pero vamos a verla, que es muy chévere, que se llama shadow. Shadow, creo que se llama border shadow. No. Shadow. No, box shadow. Se llama box shadow. Es este. Entonces, él me permite a mí colocarle una sombra a la caja. ¿De acuerdo? Entonces, esa sombra se va a usar en el eje X, en el eje Y. Yo no me acuerdo si se puede colocar un color. A mí me está sugiriendo un color, pero no. Creo que sí. Box shadow. Pero me reviso acá. Ah, sí, sí se puede. Entonces, yo puedo colocar un tamaño, como les digo, él empieza en un eje X, después un eje Y y de tercer parámetro un color, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que sea 5 píxeles también en el eje X y le podemos colocar un color, por ejemplo, en este caso un color negro. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá actualizo, ahí está. Obviamente aquí pues, se ve como un cuadro, como una sombra, pero pues se puede trabajar mucho mejor. Profe, Señor. Ospina está intentando ingresar, no lo ha aceptado. Ospina, No lo veo canalista. No, aquí me está aparece, pero intentando. no me aparece.
Pásenles el link, porfa. Bueno, ya apareció el este de los 10 minutos. Pásenles acá la invitación, porfa, si ustedes mire, ahí está el link de ingreso. Ahora sí, ya lo estoy viendo por acá. Juan Esteban Ospina. Listo. Entonces, yo puedo agregar un blur, o sea, un blur es como un difuminado. También lo puedo trabajar en píxeles, voy a poner, por ejemplo, 10 píxeles. Entonces, sería en el eje X, en el eje Y y un blur. ¿Listo? Un blur es como un difuminado. Vengo acá, actualizo y mire que se está difuminando. Obviamente esto lo puedo trabajar desde el inspector. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo cambia en el eje X, ¿sí? Como, por ejemplo, la sombra cambia, tanto positivo como negativo, ¿no? Después en el eje Y, o sea, hacia abajo y hacia arriba, ahí está. Y el difuminado, pues lo que hace es ampliar el difuminado y pues obviamente se queda en un valor 0 o no se coloca, pues es un difuminado totalmente sólido o no tiene difuminado. ¿Sí? Entonces ahí está. Y el color pues obviamente también se puede cambiar. Por ejemplo acá se puede colocar un color así o se puede colocar algo que no sea tan oscuro y ahí se puede sacar esa parte. Bueno, acá hay otra propiedad que esta sí no la he usado. Dice que se puede agregar otro valor. Vamos a colocarlo por ahí en 30 píxeles. Y dice que es el split radius. Vamos a ver qué es. Ah, me imagino es como el tamaño. O sea, es como el tamaño de la sombra. Sí, el tamaño. ¿Sí? O sea, obviamente por defecto, pues es como el que estamos viendo. Pero yo puedo hacer que esa sombra sea mucho más grande. Ese es o sea, es como el espectro del radio, creo. No sé, este es un ejemplo que hay acá. Vamos a revisar cómo es que sale. Así. El inset, después está offset, después está y goal. Creo que con la palabra inset es esto. ¿Sí? Ahí yo puedo revisar esta parte. O sea, sí, es como un cuadro interno. Obviamente aquí puedo usar blur. Y también puedo usar el offset. A ver, ahí está. O sea, por defecto creo que es como offset en la sombra. La sombra es de forma offset, o sea, digamos acá es el color oscuro. Esta es nuestra sombra. Pero si yo lo pongo en mi set, entonces queda como, o sea, el cuadro queda dentro del elemento sombra. Miren. ¿Sí? Entonces ahí está. Y este, no sé cuál es este. Vamos a hacer este otro ejemplo que me aparece acá. Ah, ok, es como una doble sombra. Este es de 3 color rojo y este es otro que es de color. Si es como una doble sombra, obviamente una está acá. No es como por la parte de usted, pero sí se puede trabajar como una doble sombra. Se separa, dice acá, se separa por comas. O sea, en un bloque esta y en el otro bloque esta segunda sombra. ¿Sí? Ya, esa digamos es la parte de la sombra o de esta propiedad box shadow que también se usa bastante cuando se hace pues obviamente ciertos botones o ciertos elementos, se le puede agregar eso para resaltar digamos la parte HTML de las cajas como tal. ¿Listo?
Aquí estamos viendo una estructura de cómo es un div, digámoslo, viéndolo, digamos, desde cierta perspectiva. Entonces, aquí está todo lo que ya hemos visto. Bueno, nos falta el que se llama background image, pero el resto lo hemos visto todo. O sea, por ejemplo, acá me está diciendo que yo tengo mi cajón que es este que estamos viendo acá, que si yo le aplico a mi caja, tiene esta línea de color azul oscura, que es el borde, ¿sí? En el borde se ubica alrededor de mi caja, y si yo le aplico un padding, el padding coge del borde de mi caja hacia adentro, ¿sí? Entonces, todo este color azul clarito, transparente, es el padding. Después entonces me dice que yo al aplicar ese padding, que es transparente, o sea, yo no le puedo colocar color ni nada, sino que en la margen no se le puede colocar color, hay un pequeño espacio para el texto, o sea, es lo que le queda de contenido, que es lo mismo que yo les estaba diciendo acá, es lo que queda el espacio para el contenido, ¿de acuerdo? Entonces esa parte. Después de él hay una, bueno, es como una capa o digamos que yo puedo colocar lo que se llama el background image. Ese todavía no lo hemos usado. Y después de él está el background color, ¿de acuerdo? Y mire que acá hay unas lineecitas punteadas que me está diciendo en dónde está el borde de mi caja, del div, ¿sí? Y acá entonces me está diciendo que desde el borde de mi caja hacia afuera está lo que se llama el margin, ¿sí? O sea, de mi borde de mi caja hacia afuera. En esta, digamos, diapositiva, adicionalmente, digamos, a ver todo el esquema o la estructura de un div, es importante recalcar que yo a una caja le puedo colocar un color de fondo, o sea, un background color, y también le puedo colocar una propiedad llamada background image, que es la imagen. Y es importante recalcar que en este caso, si yo coloco ambos, es prioritario o digamos siempre se va a visualizar primero la imagen, ¿de acuerdo? O sea, la parte o la capa del color está por debajo. Si en algún momento yo oculto la imagen, pues se va a ver el color de fondo, ¿sí? Entonces, esto se hace y muchas veces se recomienda en las páginas cuando especialmente, digamos, las páginas son muy pesadas, ¿sí? Y tiene, digamos, imágenes, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, digamos, el ejemplo que siempre coloco. Yo tengo una página y mi página es más que todo un tema muy oscuro, o sea, todos los colores son oscuros, los fondos y la letra, pues obviamente es una letra de color blanco. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo un texto y ese texto tiene una imagen de fondo oscura y mi color es blanco. Pero entonces, ¿qué pasa si, digamos, no sé, la persona que ingresa a mi página tiene un internet muy lento? Esa imagen se va a demorar en cargar, ¿cierto? Porque es como una transferencia de información y el texto que la persona tiene no lo va a poder visualizar porque como es blanco y si usted no le coloca un color de fondo, pues él le va a mostrar el color de fondo por defecto que tiene el navegador, que es blanco. ¿Sí? Entonces, se recomienda muchas veces en esos casos que se le coloque al menos un color mientras que la imagen carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo se coloca una imagen? Entonces, una imagen se coloca usando lo que se llama el background image, ¿sí? Y aquí toca usar una propiedad, espérenme un segundo, que se llama CRC. Pero me busco acá bien cómo es que se escribe. Entonces, perdón, CRC no, URL. URL. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, es aquí donde yo tengo que ubicar la imagen. ¿La imagen dónde está? Pues nosotros tenemos una carpeta llamada imagen. Aquí debería quedar nuestra imagen de fondo. Entonces, voy a buscar una imagen que tenga por acá yo en mi computador y la voy a llevar hacia esa carpeta. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio. Voy a buscar acá una imagen. Voy a colocar esta y es una imagen que es bien pesada. Esta carpeta yo la tengo en documentos. Entonces voy a llevarla acá desde mi explorador. Aquí voy a buscar la carpeta que debería estar por acá. Aquí está. Y aquí entonces dejo la imagen dentro de la carpeta IMG. Ahí está. ¿Listo?
Las imágenes siempre les recomiendo también, por favor, colóquenle textos, o sea, textos cortos. Si yo tengo una página web con texto, con digamos que el tema sea algo, o sea, un tema de color oscuro y no sé qué, y los textos son blancos, si yo no tengo un color de fondo que me respalde la imagen, o sea, que no tenga acá nada, absolutamente nada, ¿sí? Como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si la imagen es supremamente pesada, aunque eso no se recomienda, mire que él se va a demorar, ¿sí ven? Y el texto no lo va a poder leer hasta que la imagen cargue. Muchas veces también puede fallar que de pronto coloque mal el nombre o de pronto la carpeta donde está la imagen, no sé, generó un error o algo por el estilo y falló. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi página en este momento tiene un error y mire que automáticamente mi página se dañó porque no tengo forma de poder ver esta información, ¿sí? Y de pronto yo no me di cuenta de este error y quedó así. Entonces, para eso es recomendable lo que les estoy diciendo, tener un background color con un color parecido al fondo, ¿no? En este caso, color negro. Vengo acá, actualizo y miren que a pesar de que no tenga yo la imagen, porque tengo, digamos, un pequeño error, sí le estoy aplicando el color de fondo y eso al menos por el momento, digamos, ayuda a que no se pierdan visitas o bueno, lo que se tenga en este momento, digamos, hecho para esa parte. Entonces, es recomendable usar ese, digamos, ese tipo de cosas para pues, lo que les estoy comentando. ¿Sí? Bueno, ahora, la imagen de fondo pues toca arreglarla, ¿no? Ahí digamos que no se está viendo correctamente, digamos que tenemos problemas, podemos obviamente mejorar mucho el aspecto de mi caja porque ahí está como muy desorganizado, entonces podemos hacer que el borde radio sea de 10, podemos hacer que el tamaño de mi caja sea un poquito como más cuadrada, o bueno, ahí incluso queda bien. Podemos colocarle un margin alrededor. No, margin, no. Es que uno se acostumbra al autocompletado y se le olvida margin. Bonito. Entonces pongámosle 10 píxeles. Ujú. Punto y coma. Sí, me faltó el punto y coma. No, sino que es que el computador se me vuelve lento y eso me hace perder toda la concentración del mundo. Pero no puedo cerrar nada más porque aquí no hay nada que cerrar. Está pidiendo cambio, profe. Sí. Ya es hora de un computador de 50 millones. Ah. Una máquina de las potentes. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra caja, bueno, digamos que ahí está quedando bien, podemos dejarlo un poquito más alta, por ejemplo, unos 200. Entonces, por ejemplo, mire, todos estos cambios, para uno no estar de pronto, vaya acá, vaya allá, pueden hacerlo primero desde acá y desde aquí, pues ya, incluso ustedes pueden copiar todas las reglas CS, si tienen algún cambio, las copian acá y las pegan allá, ¿sí? Entonces, el fondo es de esta manera, voy a quitar ese box feo que me queda acá. Podemos dejar un box shadow, pero vamos a dejarlo por ahí con unos 10 píxeles de difuminado y vamos a cambiar el color. Este no me está tomando acá nada, entonces sí.
y vamos a colocarle acá un keybase por el momento. Pero no me está mostrando. Entonces, por ejemplo, mira acá. Bueno, acá me está diciendo que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque le falta esto y esto quedó con un espacio, pues esos cuadritos no me dejan. Ahí está, miren. Hay como pequeña sombra, más bien muy sutil. Entonces ahí tenemos nuestro elemento. ¿Listo? Creo que el tamaño aquí es un poquito más grande, casi que 280. Y entonces vamos a revisar lo que tiene las imágenes. ¿Listo? Entonces, yo puedo agregarle a la propiedad, puedo agregarle las siguientes, a la imagen de fondo, puedo colocar un background, repeat, que es como uno de los más importantes. ¿Y qué hace él? Bueno, en este caso digamos que el ejemplo no nos va a mostrar bien, pero cuando la imagen es muy pequeña, o sea, quiere decir que, por ejemplo, agregué en vez de una imagen súper grande, agrego una imagen muy pequeña, va a pasar lo siguiente, incluso va a tratar de buscar una imagen pequeñita, colocar una imagen súper pequeña, ahora acá, si tengo alguna imagen pequeñita, creo que esta es pequeña, bueno, no es tan pequeña, pero sí puede ser, 400, 700. Puede ser de pronto esta, la del Sena, no veo más. No. Entonces, voy a mi carpeta, voy acá a donde está la carpeta, agregamos aquí en imagen el logo y entonces en lugar de esta imagen voy a agregar entonces venimos a la ruta punto slash img slash y aquí sería logo sena.png, ¿sí? No sé si me falta algo, porque no, listo. Entonces miren que, esto lo voy a comentar un momento porque no necesito. A ver si me funciona. Entonces ahí está. No, pero la imagen es supremamente grande. O sea, no me sirve. Comprímala, profe. No, pero no le puedo cambiar el tamaño. No, necesito una imagen pequeña. La puede comprimir. Necesito una imagen pequeña. A ver si por acá tengo más imágenes. Esta. Esta. Ponga una de Goku. Pero no son grandes, no son pequeñas. Necesito una bien pequeñita. Vamos a buscar esta arrow, que esta arrow sí debe tener. Debe ser pequeño. No, todas me salen gigantescas. Bueno, es que igual yo tengo acá, esta acá. Entonces vamos a hacer una cosa, desde acá voy a ampliar aquí el tamaño, voy a decir de acá que esto sea de 600, 600, vamos a ponerle un poco más, 800 y ahí sí ya me queda mejor. Y vamos a colocarle que el ancho sea el 70%. ¿Listo? Entonces miren que aquí se alcanza a ver con una imagen de fondo que es de... bueno, entonces yo creo que el logo del Sena sí queda también.
Sí, el logo del SENA así queda. Entonces, acá 80 y aquí 600. Entonces, miren que cuando yo tengo una imagen de fondo, él por defecto, si la imagen es más pequeña que la caja, automáticamente él la repite. ¿De acuerdo? Entonces, esto muchas veces se necesita, pero también muchas veces no necesitamos que haga ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nosotros podemos agregar la propiedad que se llama background repeat. Entonces, él tiene básicamente dos propiedades. Una que es repeat, ¿cierto? O sea, ahí le estoy diciendo el mismo valor que viene por defecto, que es, o sea, que repita el fondo, ¿sí? Entonces acá, me estoy diciendo acá que repita. Ahí está, miren, ¿sí ven? Y el otro valor es no repeat. No, raya, repeat. ¿Sí? Entonces no repeat. Entonces, ¿a dónde está la otra? Pues está aquí debajo de este otro div que es el div icono. Ahí está, miren. Entonces ahí le estoy diciendo que no repita mi imagen. Entonces, esa es una de las propiedades. Obviamente toca agregarlas de esta manera. Esas sí no se pueden agregar todas en una sola línea. Digamos para la imagen. Otra propiedad que yo puedo usar para el background, o sea, para la imagen de fondo, es la posición. ¿Listo? Entonces, en la posición yo puedo agregar, que es la más usada, es posición centrada. Entonces, cuando yo le digo a él que me posicione la imagen de fondo en el centro, entonces va a quedar acá. ¿Sí ven? Entonces, esa es una de las propiedades. En esa parte de background position, vamos a mirar cuáles son las otras propiedades que existen. Top también. Puedo entonces decirle que me alinee la imagen en la parte superior, que es como viene por defecto, ¿no? Aquí, top. Ah, bueno, pero si va centrado. Top. Sí, queda centrado. Sí. Button. Yo creo que puedo utilizar también como la otra. Button left, button Sí, creo que se me puede agregar imagino. más de una. Para que la línea a la izquierda, arriba, al centro. Sí, se puede agregar, por ejemplo, si left, como usted dice, y button. Sí, se puede trabajar o sea, jugar con las posiciones, ¿no? De Sí, donde uno no arriba, quiera poner. abajo, izquierda, derecha, y pues aquí se le adicionaría el centro. Pero también se puede trabajar por porcentajes. También se puede trabajar por porcentaje. Entonces, aquí se puede trabajar con, bueno, porcentajes y hasta por píxeles también. Entonces el 50%, me imagino que él aquí toma 50 de alto y 50 o sea, 50 de arriba hacia abajo y 50 de izquierda a derecha, ¿sí? Sí, o sea, es como partir de acá de la esquina, 0, de 50, y, o sea, 50 hasta acá y 50 hacia abajo. Obviamente yo aquí puedo también decirle, por ejemplo, no sé, 25, pues aquí debería quedar más arriba, hacia arriba, aquí un poquito, porque entonces ya son 50 hacia acá, o sea, 50 hacia este lado y 25 bajando. Entonces también puedo jugar con esos tamaños en porcentajes o también en píxeles, ¿no? También puedo mirar esa parte en píxeles. O puedo combinarlo con palabras. Yo puedo decirle acá, por ejemplo, 50 top. De 50 y hacia arriba. O 50 hacia abajo. ¿Sí? Entonces tengo todas esas formas de poder trabajar, digamos, la posición de la imagen. Y la última, que es también muy importante, es un background que se llama background size. ¿Listo?
Entonces, este sí lo que hace es cambiar el tamaño sin importar, o sea, sin importar si la imagen es muy grande o muy pequeña. Él lo que va a hacer es adaptar la imagen a mi caja, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo colocar acá una propiedad que se llama cover, que es que cubra todo. Entonces, miren lo que pasa acá con mi logo. ¿Sí ven? Obviamente, en este caso la imagen es más pequeña, por eso trata de hacer esto. Y pues hay un tema aquí de posición, ¿no? La posición incluso la puedo quitar. Me interesa en este caso es que no repita la imagen y que, bueno, que no cambia mucho. No repita la imagen y está el cover. Otra propiedad de background size es la parte de contain. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es tratar de ubicar, digamos, la imagen, o sea, tratar de que cubra todo basándose en, espera un momento, acá reviso. Bueno, creo que la cubre de izquierda a derecha, creo que es que cubre el tamaño. O no, creo que es de arriba hacia abajo y si alcanza, ¿sí? Pero entonces, esta lo que hace es que él trata de ubicarlo sin distorsionar la imagen. Ya la otra, sin recortarla ni estirarla así. O sea, el container lo que hace es escalar la imagen al mayor tamaño posible sin recortarla. O sea, sin recortarla es que no vaya a quedar por fuera. ¿Sí ven? No queda por fuera. Claro que cover escala la imagen para cubrir el 100%. ¿Sí? Les voy a mostrar les voy a cambiar un momento el color de fondo para que ustedes puedan ver mejor el ejercicio. Vamos a colocar un color verde. Entonces, miren, el cover cubre el 100%. Ah, no, perdón, es que como esta imagen es en PNG, no me sirve. Necesito una imagen. ¿Será esta? Este es el logo. No me abre las imágenes. Bueno, es por lo que tiene fondo. Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar ya la imagen a la imagen que había colocado acá. Se llama fondo. Entonces, venimos aquí. Déjame revisar que como que pasó algo. No es PNG, sino de otro formato. Ah, sí, JPG. Listo, entonces ahí está mi imagen. Si hay que se demora, pues obviamente hay que tener en cuenta que las imágenes no tienen que ser muy pesadas, ¿no? O sea, esto que yo estoy haciendo es como para mostrarles el ejercicio, pero una imagen que pese 3.49 megas no es aceptable, al menos que se necesite ese tamaño, ¿sí? Pero digamos que para fondos de una página por el estilo no se usa ese tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, yo un truco que tengo casi para las imágenes es abrirlas en Paint. Eso reduce tamaño. Yo las abro en Paint y de 3.49 que pesa mi imagen, la guardo y va a pasar 1.6. Visualmente no tiene cambio, o sea, no cambian absolutamente nada, pero pues ya reduce mucho más el tamaño, ¿sí ven? Entonces ya pasó de 3.9 a 1.6. Obviamente él internamente debe perder información, pero pues, visualmente yo nunca le he visto un cambio porque no le estoy cambiando al tamaño, o sea, no le estoy reduciendo el tamaño sigue siendo exactamente igual de grande. Y es una imagen supremamente grande, de 5000 píxeles por 3300. Entonces aquí tengo yo mi imagen dentro del div. Es decir, este es el cover, que lo que hace es cubrir, pero el contain, en este caso no, digamos, no va a tener mucho problema porque la imagen es muy grande. ¿Sí? Ahí miren, ¿sí ven ese pedacito? Entonces es porque él trata de ubicar la imagen sin que nada de la imagen se quede por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que esa imagen no tiene, o sea, está muy bien de ancho, pero de alto le falta. No es como tan adecuada. Bueno, eso todo depende ya a la hora de hacer la maquetación. ¿Sí? A la hora de hacer la maquetación,
es ya, pues ya ustedes tienen que organizar que las imágenes, pues usted las tiene que usar o las tiene que adaptar para los elementos, o pues ya usar el cover, ¿no? Pero por ejemplo en este caso yo podría reducir un poquito esto, por ahí a 675 y quedaría perfecto, ¿sí? Con mi imagen de fondo. Vamos a descargar 675 y ahí está, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que me pone lento? El grabar. El grabar es el que pone súper lento el equipo. Bueno, entonces ahí está mi, digamos, mi div. Ya le puedo colocar... bueno, algo pasó. Ah, aquí no le puse los píxeles. Listo, ahí está. ¿Sí ven? Entonces, eso digamos es lo que yo puedo hacer ya con el background. Digamos, y como les digo, pues el background siempre va a estar por encima de el color de fondo, ¿no? Mire que el color de fondo está debajo de la imagen de fondo. Entonces, si yo quito la imagen, queda el color de fondo. ¿Sí ven? Incluso yo acá puedo usar de pronto estas herramientas del navegador, pues como les digo, son muy necesitadas, usadas por nosotros para poder desarrollar, y aquí le puedo agregar un color. ¿Listo? Estos colores los vamos a ver ahorita más adelante, pero yo puedo entonces hacer esto. Ahí está. Pues, si no me llega a cargar la imagen por X o Y razón, pues ahí tengo yo mi color. ¿Lo saqué de dónde? Pues de aquí mismo. Tomé el mismo color y ahí está. ¿De acuerdo? El box channel está muy pequeñito, yo creo que se puede ampliar a 5, yo siempre lo uso como en 5, o bueno, 6, pongámosle 8 y 8. 8 y 8 se ve mucho mejor acá en mi caja. Entonces cambiamos acá, 8, 8 y listo. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo ya mi caja. Bueno, estos son los tamaños que ya los habíamos visto previamente, lo que es el width. Yo puedo también decirle a él, puedo usar estas propiedades que se llaman mid width y max width, al igual que en el height, pues el min height y el max height, ¿listo? Y yo puedo usar estas propiedades para, digámoslo así, forzar a que mi caja no tenga un tamaño mayor o menor a eso. O sea, yo le puedo decir a él, como es porcentaje, ¿cierto? Bueno, yo no sé si porcentaje funciona, pero vamos a revisarlo acá. Yo puedo usar mi propiedad min, por ejemplo, min width, y yo puedo decirle que el tamaño más mínimo que puedo llegar esa caja es a, pongámosle 200 píxeles. ¿Sí? Es el tamaño mínimo que, digamos, permito que mi caja tenga. Entonces acá actualizamos. Mi caja tiene en este momento un tamaño de 1000, es supremamente grande. Y vamos a empezar a revisar qué pasa si mi caja empieza a volverse más pequeña. Hasta ahí. Miren que él llega hasta ahí. Bueno, todavía me pase mucho. Miren acá el tamaño. Aquí va el tamaño de la caja, de esta caja. Entonces miren que él sigue reduciendo, sigue reduciendo, sigue reduciendo. Y acá, ahí llega a 200 y ahí mire que la caja ya no deja de reducir. ¿Sí? Y ahí ya me sale la barra de desplazamiento, pero es porque le dije que mi imagen, o mi caja, perdón, tuviera un tamaño mínimo de 200. Si yo le quito esa propiedad, pues él automáticamente se sigue ajustando al ancho de mi ventana. ¿Sí? Entonces yo puedo usar esta propiedad y lo mismo pasa con el max width. Yo le puedo decir que un tamaño máximo de él sea, por ejemplo, de 1200 píxeles. ¿Sí? Obviamente aquí va a haber un problema porque mi pantalla es muy grande. Ahí están 400. Ahí están 600, 800. Bueno, ya tocaría hacer esto, quitar esto. Aquí. Ahí están 1000. Bueno, vamos a dejarlo más pequeño porque como que no es fácil llegar. Vamos a decirle 900. Ahí está.
Actualizo y mire que él no pasa de 900, ¿sí? Entonces, a pesar de que mi ventana sigue creciendo, ¿sí ven? Él llega hasta 900 y ahí se queda, ¿sí ven? Ahí se queda. Entonces, yo con eso puedo trabajar. Si ustedes ven la imagen aquí se sigue remencionando, entonces es porque tiene el contain. Entonces, para que no pase eso, pues le pongo el cover, ¿sí? Ahí ustedes ya mirarán cuál de las dos opciones es mejor. Esta lo que hace es que aunque se pierda información de la imagen, pero, ¿sí ven? Ahí está mi imagen como tal. ¿Listo? Background attachment. Ese no me acuerdo qué es lo que hace el background attachment. Fixed. Sí, es como parecido, es como un ajuste. Sí, listo. O sea, todas esas cositas podemos jugarlas para, pues para poder, digamos, colocar lo que son las imágenes de fondo, ¿sí? Con todas esas propiedades. Pero miramos aquí qué me puede faltar. Bueno, la parte de background image yo creo que no es más, pero sí hay una cosita adicional. Bueno, yo puedo colocar esta imagen de fondo en mi página, claro. Yo puedo usar esta misma propiedad, obviamente con todo esto, y lo puedo agregar en la etiqueta llamada body, que recuerden que es el body es el que se encarga de toda la parte, digamos, visual de mi página, o sea, toda la parte de color blanco, toda esta parte. Si yo actualizo ahí, miren que ahora mi página tiene este color de fondo, o la imagen, perdón, de fondo. ¿Sí? Entonces está dentro del body. Bueno, no sé si el fixed al quitarlo me puede reducir un poquito el tamaño. No, no tengo cosa. ¿Sí? Ahora, obviamente mi imagen es, como les digo, eso también es muy grande. Depende también que si la imagen, esta misma imagen yo la tomo y reduzco el tamaño, pues por ejemplo en este caso, que mi imagen se ve supremamente grande, pues puede también reducir el tamaño, ¿sí? O sea, visualmente se puede recortar. ¿Listo? Entonces, eso también, digamos, hay que tener en cuenta que las imágenes, pues también, como les digo, hay que tratar de adaptarlas lo mejor posible a los tamaños que se van a manejar en mi página web. Este overflow, espera un momento acá. Bueno, este lo que hace es bloquear. Este lo que hace es como bloquear el contenido. Entonces dice, si el contenido desborda el elemento, o sea, si digamos lo que estaba pasando con la imagen, con el div. Entonces yo puedo hacer que se trabaje con estas propiedades que se llaman hidden, scroll, visible o el auto, que es, digamos, el por defecto. ¿Sí? Entonces yo puedo ocultar, o sea, por defecto está el visible, que dice que no es recortado, o sea, el contenido no es recortado y se puede dibujar por fuera de la caja. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando un elemento, cuando un contenido es mayor a la caja, cuando es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, ¿qué coloco acá? Por ejemplo, bueno, vamos a reducir el tamaño de mi caja. Vamos a dejarlo en 20, vamos a colocarle 150 o 100 para que sea mucho más pequeña. Ahí está mi caja. Voy a colocarle un color mucho más
más claro. Bruno, vamos a colocarle el gris. Entonces ahí está. Y aquí el texto, este texto que dice acá, texto padre, voy a escribir un Loren. No sé si me dio salir el Loren acá. No, no creo que tenga Loren. Vamos a poner Loren. Vamos a colocar un texto Loren. Y vamos a actualizar. Entonces miren lo que pasa, ¿no? Aquí mi contenido se desbordó de mi caja. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo a esta caja trabajarle la propiedad que se llama overflow. Yo puedo acá usar el overflow. Y tengo lo que es visible. ¿Listo? Entonces visible es como viene por defecto, no hace ningún cambio. Está el siguiente que se llama hidden. Que lo que hace es que el texto se recorta. O sea, lo ubica alrededor de la caja, pero el resto del texto se pierde. O sea, no tengo forma de hacer que lo recupere. ¿Listo? Vamos a quitarle el box sound para que se vea mejor la vez. Entonces, ahí está. Espera. Ahí está. Entonces, ese hidden lo que hace es ocultar o recortar mi contenido y solamente se va a visualizar lo que está dentro de la caja. O sea, si la caja es muy pequeña, lo que alcance a mostrar. Está la propiedad scroll, que lo que hace es que si el tamaño es pues mayor al tamaño de la caja, pues entonces crea las barras de desplazamiento. ¿Sí ven? Y el auto, pues el auto es el que viene como por defecto. ¿Sí? Básicamente, digamos, esas son las propiedades de lo que está acá del overflow. ¿Listo? Entonces, en esas propiedades, y esto es lo que hace, básicamente. Crear estos recuadros así. Listo. Ya después de eso empezamos con esta parte que es un poquito más avanzada. Que ya es, digamos, la combinación de clases. O sea, ya podemos aquí combinar clases, incluso con elementos CSS, podemos ir haciendo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿nos conectamos nuevamente o dejamos para la próxima clase esta? Muchachos.